Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del Centro para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad. Queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Foro Permanente de Acceso a la Justicia. El tema de Foro Permanente de Acceso a la Justicia, lo hemos dicho, consideramos, y todo es discutible en la vida, que el derecho humano más importante es el acceso a la justicia, ya que garantiza todos los demás derechos. Ahora vamos a tener un programa muy especial. Hemos invitado a gente muy destacada en el área del derecho procesal y tocaremos un tema muy interesante sobre la inteligencia artificial que ya nos está alcanzando en la jurisdicción. Pero vamos a ver quiénes estarán con nosotros y exactamente el tema que trataremos. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, pues ya estamos por fin a punto de empezar el día de hoy con nuestros panelistas. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan. Un saludo hasta el norte de México, a Sonora. Un saludo a Roberto Chao y a todos los que poco a poco iremos saludando. Los invitamos a que nos hagan llegar, ya sea a través de Facebook Live o a través del Zoom, lo que nos acompañan, sus preguntas, sus dudas y sus inquietudes. Voy a presentar primeramente un viejo amigo, digo viejo porque ya llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de actividades y siempre es gusto y un placer tenerte con nosotros, doctor Hugo Carrasco Solé. Bienvenido. Muchas gracias por mantenerme invitado aquí y con mucho gusto estamos con ustedes. No, muchas gracias a ti, la verdad siempre es un placer. Y ahora tenemos una estrella de lujo, un gran amigo, un gran colega. Nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, para tener el gusto y el agrado de tener un gran escritor, un gran profesional, un gran procesalista, amigo de nuestro querido amigo Mario Machiotra, colega. De una u otra forma él iba a estar con nosotros, pero realmente no ha podido por cuestiones de trabajo, de salud, y entonces esperemos que pronto esté con nosotros. Pero tenemos a alguien que realmente más que bien para hablar del tema. Me refiero al doctor Ignacio Agustín Falque. Bienvenido, doctor, a su casa, a la Universidad Autónoma de Chiapas. Hola, pero muchísimas gracias, muy amable. Para mí es un enorme honor compartir este espacio con ustedes, inmerecido, y un saludo para todos en México. Gracias, muy amable. Bueno, pues empecemos con el tema. Tanto el doctor Hugo Carrasco como tu servidor vamos a hacer algunas reflexiones de dudas, inquietudes que han surgido sobre el tema y queremos contar con tu apoyo. Bueno, ¿qué podríamos decir que es la inteligencia artificial y cómo se va poco a poco incrustando en el derecho procesal, sobre todo? Por favor, doctor.
Bueno, yo les diría lo siguiente, plantearía la idea de la inteligencia artificial en el marco del acceso a la justicia, como lo planteaste vos muy bien, Alfonso, en tres planos, ¿no? Desde lo procesal. Primero, de lo que es lo que hoy ya tenemos, que es la consolidación de la prueba digital, ¿no? Como el corolario, como el resultado de que existen dispositivos informáticos y se transmite información, se transmite fotos, eso hace que surjan o puedan surgir inconvenientes de distinta naturaleza. Por ejemplo, por compras por internet o mismos delitos, ciberdelitos. El segundo aspecto o el segundo eje es la tecnología aplicada al expediente electrónico o, o al expediente digital, que sería la consolidación de la tramitación del expediente, como lo conocemos en la actualidad, el expediente de papel, a través de una plataforma que podría suplir la mesa de entradas. Entonces nosotros podríamos tramitar un expediente desde una plataforma, ¿sí? Desde un servidor, y lo proveen desde ese mismo servidor. Ese es un segundo aspecto. Y un tercer aspecto, que ya entraríamos más en el plano de lo hipotético, más en el ensayo, es la inteligencia artificial aplicada a la actividad jurisdiccional. Y esto sería que el derecho, es decir, el derecho aplicado al caso particular, sea llevado a cabo por un sistema neuronal artificial. Esos serían los tres grandes aspectos. Muy, muy interesante, la verdad, porque sí es importante distinguir, como bien se dice, uno es como un medio de prueba, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice, bueno, yo tengo una conversación vía WhatsApp, esa conversación vía WhatsApp, ahí él me prometió que me iba a pagar y no cumplió. Entonces, puede servir esto como un medio de prueba, o quizás un correo electrónico, inclusive una grabación hecha por un teléfono inteligente, podría servir como medio para acreditar un hecho, ¿no? O una omisión. En este sentido, podríamos decir que es el primer parámetro, doctor Hugo Carrasco, en el cual podemos introducir, podríamos decir, el documento electrónico, ¿no? Al sistema probatorio. Pero ahí sigue teniendo la calidad de objeto, es decir, Claro. sigue teniendo la calidad de un medio de convicción, ¿no? Todavía no en la etapa más alta que nos dice el doctor Ignacio, en el sentido de que él pudiera emitir una resolución judicial. ¿Cómo ves, Hugo, al respecto? No, claro, es importante partir de estas distinciones de cómo vamos viviendo la incorporación de la tecnología, porque muchas veces queremos dar el salto a la parte más innovadora, que en este caso es la parte de inteligencia artificial, sin recordar un poco de dónde venimos y a qué nos hemos enfrentado. El hecho de llevar a juicio estos documentos electrónicos sin tener en la mayoría de los códigos procesales, al menos los que yo conozco, no hay una normatividad específica, ha tenido que ser con base en desarrollos jurisprudenciales, y eso ha ofrecido su cierta complejidad para poderlo implementar. Como menciona Ignacio, estaríamos hablando ya también la aplicación en cuanto al expediente electrónico también ofrece sus resistencias, también sus beneficios. Creo que ahí, además de hacer la vida más ágil y más eficaz para los que estamos en el foro, le repercute mucho al Poder Judicial en el tema de infraestructura.
porque no es lo mismo tener los expedientes o un espacio físico para tener los expedientes que pues tener todo el mundo de expedientes en una nube. Entonces, hay muchos beneficios, pero creo que la parte de la inteligencia artificial, mencionaba Ignacio, es la parte ahorita teórica, ¿no? La parte a la que queremos llegar, a la que queremos arribar, en donde una máquina, una máquina pudiera dictar una sentencia. Yo he oído, me he documentado en algo, en algunos países, incluso ya se han empezado a generar resoluciones judiciales, obviamente con cierta grado de complejidad que no es mayúsculo, que pudieran ser hasta cierto punto mecánicos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en México el divorcio sin expresión de causa, no los incidentes que se derivan de él, sino el simple divorcio podría ser ya manejado por algoritmos. ¿Es así, Ignacio? Sí, coincido totalmente. La verdad que no puedo estar más de acuerdo con vos, Hugo, que hay en países que ya se está desarrollando, incluso como etapa intermedia a plasmar la actividad jurisdiccional bajo un sistema de inteligencia artificial, hay países en donde ya está incorporado lo que es la mediación digital. Entonces, está consolidada la mediación a distancia y después un sistema neuronal artificial emite un acercamiento entre las partes, etc. Tiene sus críticas porque todo lo que es la parte de la gestualidad, todo lo que es, digamos, esos pequeños detalles que nosotros tradicionalmente concebimos en la mediación, bueno, obviamente eso no está. Por eso, y yo ahí agrego algo a lo que vos decías, Hugo, que la verdad que no puedo estar más de acuerdo, que es muy importante el consenso social y la aceptación cultural sobre digamos, el acercamiento de la tecnología y sobre la incorporación de la tecnología. Creo que eso es central. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero bajo el sistema e-commerce en general, cuando solemos entrar a cualquier plataforma por internet a contratar lo que fuera, en general se nos sube una pestañita, ¿no? Y nos saluda muy amablemente, se nos presenta, nos dice su nombre, y empezamos a hablar y terminamos comprando y entablando una relación con un robot. Y no nos damos cuenta, creemos que estamos hablando con una persona y en realidad estamos comprando y contratando con un sistema de inteligencia artificial. Es decir, la representante de la sociedad comercial con la que nosotros contratamos un viaje, no sé, nos hacemos traer una bicicleta, lo que fuera, es inteligencia artificial. Y para volver al tema, perdón porque me desvié, pero me parecía, sobre todo para todos los que no son abogados, o sea, que hoy ya negar la inteligencia artificial es medio complicado. Lo tenemos totalmente incorporado todos los días. Pero volviendo al tema, perdón porque me desvié. La mediación y el arbitraje, una etapa, por ahí un escalón intermedio a la actividad jurisdiccional, es decir, a que yo vaya a un juzgado y, digamos, y me tenga que resolver un juez regido por la inteligencia artificial o por un sistema de inteligencia artificial, es un sistema de arbitraje mixto, donde tenga dos árbitros humanos y un árbitro 4.0. Esa podría ser un escalón intermedio para ir incorporando de a poco la actividad jurisdiccional por inteligencia artificial, ¿no? A ver si, Ignacio, aprovechando, si nos puedes explicar qué significa ese 4 punto. Claro, yo diría, para ponerlo en tres grandes líneas, dividiría
justicia 2.0, justicia 3.0 y justicia 4.0. La justicia 2.0 la representaría en algo que ya tenemos perfectamente incorporado, que es la prueba digital o la prueba electrónica y todo lo que surge de ello, que vos, Alfonso, lo explicabas clarísimo. Un segundo escalón hablaría de justicia 3.0 en la tramitación del expediente electrónico o expediente digital, que perfectamente lo explicaba Hugo. Y un tercer escalón sería la justicia 4.0, donde los justiciables serían, sus causas serían resueltas por un sistema de inteligencia artificial. ¿Qué es un sistema de inteligencia artificial? Un sistema de inteligencia artificial es un sistema neuronal artificial que reemplaza el cerebro humano. Pero hablar de inteligencia artificial sin hablar de neurociencias es medio complicado o es cuanto menos incompleto. Las neurociencias son las ciencias que estudia el cerebro humano. Entonces, sin nosotros tener un panorama completo de cómo es el cerebro humano de un juzgador, es decir, qué es lo que influye, sería difícil poder llegar a elaborar un sistema de inteligencia artificial para que resuelva determinados casos. Y ahí es donde se estudiaría todo lo que es la faz interna de la toma de decisiones. Muy bien. No sé si fui claro. Sí, claro, pero estaríamos hablando, bueno, el 2.0, el 3.0 y el 4.0 sería como el símil de los softwares que van generando las actualizaciones, ¿no? Sería más o menos esa la referencia del 2.0 y 4.0. En materia ya de inteligencia artificial, por lo que estás mencionando, Ignacio, estaríamos hablando también de distintos niveles de inteligencia artificial. Una que sea básicamente por algoritmos, es decir, voy a poner un ejemplo rápidamente basándome en lo del divorcio. Tengo una persona que se presenta por medios electrónicos, una demanda reclamando el divorcio. Si la persona me presenta su acta de matrimonio, su voluntad de divorciarse, sería A más B, me da igual a C, dicto el divorcio, ¿no? Ya una inteligencia diferente sería la necesaria para poder resolver un incidente de pensión alimenticia, un incidente de guardia de custodia. La inteligencia artificial tiene también la dinámica de no solamente resolver mediante algoritmos, sino lo que buscamos es, como tú bien lo mencionabas, que vaya incorporando la experiencia de lo que va resolviendo en esa inteligencia neuronal artificial para ir incorporando soluciones que se van generando cuando se van apartando los casos hipotéticos, digamos, del caso hipotético central. ¿Es así? Es así. Es así y por eso es central que un primer escalón de la inteligencia artificial, o sea, que la incorporación de la inteligencia artificial sea paulatina. Para poder no solo incorporar a los abogados, a los operadores jurídicos, sino también a la sociedad. Los cambios, esos cambios como decíamos hablando del entretiempo, como decía Alfonso, digamos, esos cambios necesitan una aceptación social de que eso es posible, porque los cambios son de abajo hacia arriba y nunca de arriba hacia abajo. Es decir, no podemos poner la tecnología por encima de lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Muy bien. Yo creo que podríamos tocar dos temas, no sé, se me ocurre. Saludamos a María López, que nos manda también un saludo, a Carolina Román, saludos desde Ecuador, a Rocío Camacho, saludos, está con su mamá y su hija, dice muy contenta escuchando el programa y saluda
al doctor Hugo Carrasco y al doctor Ignacio Agustín. Un saludo a todos. Bueno, yo quisiera poner dos cuestiones que no sé qué tan interesantes les resulta. Una de ellas, pues la tecnología es algo neutral, es decir, uno puede tener un martillo y puede utilizarlo para clavar un clavo o para romper la cabeza a alguien, ¿no? Entonces la tecnología es neutral, depende de quién la use, ¿no? En ese sentido, también creo que juega un papel muy importante la ética. ¿Qué relación tendría la ética con la inteligencia artificial? Y otra cosa también que, bueno, yo no sé, el doctor Hugo Carrasco sí juega ajedrez, me consta porque me ha ganado y le he ganado más de lo que me ha ganado, que quede para constancia nada más, ¿no? Cuestión de perspectivas, pero bueno. Pero sí, es cuestión de perspectiva. Pero yo recuerdo cuando empezaba a jugar ajedrez con una máquina. Entonces decía, ¿cómo la máquina me puede pensar la respuesta la más correcta? Pero además, el otro elemento es que la inteligencia artificial tenía niveles, ¿no? Es decir, podrías jugar con el nivel más bajo y podrías jugar con el nivel más alto. El nivel más alto siempre me ganaba, siempre me ha ganado. Entonces, eh, ¿qué tanto es posible si la inteligencia artificial implica volver a los tiempos quizás de cuando se decía que los jueces eran la boca de la ley, que solamente iban a repetir lo que dijera la ley o la interpretación? O la inteligencia artificial estamos en la idea de que puede pensar y construir una respuesta concreta. Sé que son dos preguntas muy amplias, la primera sobre la ética y la siguiente sobre la posibilidad de, porque creo que en Argentina para cuestiones de mero trámite o para inicio de algunos procesos ya se ha experimentado con la inteligencia artificial. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Adelante. Por favor, nuestro invitado. Yo te respondería a la primera con el cine. Mirá lo que te voy a decir. ¿Y por qué con el cine? El cine viene tratando el tema de la inteligencia artificial desde 1927. Así como nos anticiparon hace 9 años el coronavirus en una película de ciencia ficción que se llamó Contagio y después hoy superó holgadamente la realidad. El cine viene tratando el tema de la inteligencia artificial desde el año 1927. La primera película fue Metrópolis. Es cine alemán de ciencia ficción que transita en el 2026. ¿De qué trataba Metrópolis? Metrópolis era en un planeta, ¿no? En una ciudad que se llamaba Metrópolis. Tenías las clases altas que vivían digamos, en la superficie y las clases bajas o las clases obreras que vivían en los subterráneos. Se empieza a instituir clases altas. ¿Quién, quién apalanca esa revolución o quién... Estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión con el doctor Ignacio Agustín. Mientras regresas, si quieres, empiezo a formular la respuesta respecto de la ética. Como bien Perfecto. mencionas, la ética siempre va a estar en juego, sea en el plano virtual, en el plano físico, y me parece que coincido contigo en la expresión de que la tecnología es un elemento neutro y que depende mucho del operador jurídico para que esa tecnología sea lo mejor empleada posible. Desde luego que esa tecnología puede traer muchos beneficios, puede traer muchos alcances, como lo estábamos mencionando, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de eficiencia, de rapidez, de poder acercarnos a esos principios constitucionales de una justicia pronta y expedita y al alcance de todo mundo.
Pero también es importante mencionar que no es la panacea, y veía que había una pregunta por ahí en el chat, que si la inteligencia artificial en algún momento podría sustituir al abogado. Yo Sí, nos creo, pregunta Roberto Chau. Gracias por la pregunta, Roberto Chau. Roberto nos pregunta esto que está ligado con el tema de la ética del abogado, de cómo emplear estas herramientas. Y a mí me parece que sí podemos llegar, la tecnología va avanzando mucho y podemos pensar en que puede llegar a hacer muchas cosas muy cercanas al cerebro humano, pero hay cosas que me parece que aunque la queramos acercar, hoy en día no es posible. Ignacio mencionaba que la inteligencia artificial tendría que ir incorporando estas cuestiones subjetivas que tiene el juez al momento de valorar esos análisis internos, que no es solamente un algoritmo. O sea, una sentencia, en algunos casos sí podemos utilizar algoritmos, pero hay otros casos en los que es muy complejo. El juez puede, en un desahogo de una prueba testimonial, percibir que el testigo es falso, que está mintiendo, pero que no tiene los elementos a la vista para, con un algoritmo computacional, decir A más B es falsedad, es una convicción, son cosas etéreas que están dentro del ser humano. La parte de la ética también, hay cosas que no se resuelven solamente con el algoritmo, sino en plena aplicación de la ética. Si yo, por ejemplo, veo que hay un artículo, y hoy hacía algunas referencias con mis alumnos en la Facultad de Derecho, en donde a lo mejor la resolución es legal, pero no es ética. Y ahí entra mucho ya la formación del abogado, la ética del abogado, y creo que en ese sentido, la pregunta que nos hacían sobre si es sustituible, a mi parecer, en estos momentos no podría ser sustituible. Vendría a ser un complemento, una ayuda, una herramienta, sí, muy útil para aquellos casos en donde el volumen de trabajo es mucho y se puede resolver por medio de algoritmos, pero para aquellos casos complejos en donde se necesita una valoración de pruebas, las percepciones, la convicción, yo creo que todavía no estamos ahí. También he escuchado que la inteligencia artificial no solamente estamos pugnando porque identifique esas emociones, sino que también ya de acuerdo a los datos multibiométricos y lo que se tiene de capacidad tecnológica, la tecnología puede empezar a detectar las emociones de su interlocutor, si está feliz, si está contento, y eso también entra un poco en juego, pero todavía son símiles, o sea, son reproducciones, son asimilaciones, no es todo ese bagaje que tenemos como ser humano desde que nacemos y que vamos incorporando esas emociones, esos sentimientos, que yo creo que es lo que no lo va a hacer por el momento sustituible. Ya está aquí Ignacio. Bien, bien. Sí, ya está Ignacio, qué bueno. Y aquí algo nada más. Ahorita vamos a regresar a los ejemplos que muy atinadamente estaba manejando Ignacio. Realmente podríamos, y esa sería una pregunta también, a lo mejor filosófica o no sé la respuesta, porque si bien es cierto, primero el hombre tiene la capacidad de imaginación, ¿no? La capacidad de creatividad, ¿no? Entonces tenemos determinados sentidos internos que hasta ahorita podríamos decir que no son sustituibles. Y entonces estábamos diciendo que en relación al cine que se adelantó a través de la ciencia ficción, planteaba el desarrollo de la inteligencia artificial y nos quedamos con el doctor Ignacio Agustín, el Metrópoli, ¿verdad? En Metrópolis, así es. Parece mentira, estamos hablando de inteligencia artificial y se nos cortó internet, digamos. Les decía, aprovecho porque justo llegué cuando Hugo estaba hablando de la inteligencia artificial y los sentimientos. Hay dos películas que reflejaron eso, que son El hombre bicentenario en 1999 e Inteligencia artificial en 2001 de Steven Spielberg. Digamos, cómo la inteligencia artificial ya empezó a interrelacionarse con humanos.
en realidad todo lo que es la inteligencia artificial, es muy importante la relación que vayamos a tener con la inteligencia artificial, porque depende de cómo la tomemos, puede ser buena o puede ser mala. Y en cuanto a para lo que estamos preparados hoy, no puedo estar más de acuerdo con Hugo Carrasco que hoy un proceso de divorcio, un juicio ejecutivo, procesos de tramitación simple son para los procesos que hoy estamos receptados, digamos, estamos preparados para que sean resueltos mediante algoritmos. Sí, dependiendo de la complejidad también del asunto, es también como esa inteligencia artificial deberá también de ir evolucionando y deberá de ir incorporando y elevando también la complejidad. No nos vamos a quedar, la idea no es quedarnos en la tramitología de los asuntos sencillos. Sí sería importante quitar de la mesa de los juzgadores, de los secretarios de acuerdos, ese tipo de asuntos en donde no están ejerciendo, por así decirlo, una función mental profunda de argumentación, de motivación, de encontrar los criterios de razonabilidad, de ponderar pruebas, de tener esa habilidad para interpretar a través de la hermenéutica jurídica. Sin duda eso eventualmente lo podrá ir haciendo, pero la inteligencia artificial, pero como lo hemos ahorita puesto en contexto, hay que ir por niveles, ¿no? Hay que ir por niveles y sobre todo el tema de la aceptación. Yo recuerdo cuando empezábamos con las tarjetas y los cajeros automáticos, éramos muy reacios a, híjole, y me va a devolver la tarjeta, y ya después evolucionar a las firmas electrónicas, pero hoy, si lo ponemos en el contexto legal, hay mucha resistencia, pero en la vida diaria de todas las personas, hoy la cuestión tecnológica está en todos lados. Hacemos operaciones, tenemos interacciones, inclusive esa inteligencia artificial nos la van poniendo escondida, por ejemplo, cuando queremos hacer alguna compra o llenar algún formulario y nos dice, no eres un robot, identifica estas imágenes, ¿no? Identifica las que tienen el semáforo. Y eso es información que se va incorporando en esa inteligencia artificial y eventualmente toda nuestra actividad también en las redes sociales se va incorporando en ese tipo de inteligencia artificial y en ese mundo de la Big Data, ¿no? Que atrás nos empieza a llegar ya información a nuestros correos, con nuestros gustos, con nuestras filiaciones, con lo que nos gusta, y uno dice, ¿y cómo saben que me gusta o que colecciono este tipo de cosas? Bueno, porque se está recogiendo toda esa información y de eso se trataría ya en el mundo jurídico, de que toda esa experiencia que se va generando, la inteligencia artificial aplicada al derecho, al resolver asuntos de menor a mayor grado, la vaya incorporando para que se vayan acercando a esa certidumbre de resoluciones. Sí, y Hugo, eso Alfonso, nos... sin ir más lejos, perdón. No, sigue. No, sin ir más lejos, yendo a una cuestión, si se quiere, más lineal, más horizontal, más cerca nuestro. ¿Qué pasó con la tutela colectiva cuando se incorporó a nuestro sistema? Fue toda una revolución. Correr los horizontes digamos, de los principios procesales, correr los horizontes digamos, de cómo se concebía la actividad del juez en un proceso individual o en un litisconsorcio con un proceso colectivo. La incorporación de la sentencia erga omnes, o sea, fue toda una revolución en el derecho procesal y no estábamos hablando de algoritmos. Estamos hablando estábamos hablando de algo bastante concreto para nuestra cabeza como abogados, como operadores jurídicos, y sin embargo, lo que costó la incorporación, y todavía hay países que cuesta la incorporación de los procesos colectivos. Bueno, todavía en México no podemos decir que estamos
aceptando. Realmente los cambios a veces, el salir de la zona de confort para los operadores jurídicos, entendiendo por la zona de confort las habilidades que ya manejan. Entonces, volver a reinventar una forma de operar, pues inclusive en México con los derechos humanos vemos que a veces los jueces siguen siendo la letra de la ley y no tan fácilmente se aceptan los cambios. Aunque la evidencia de una u otra forma nos deberá llevar a un mejor desarrollo. Y yo tengo una pregunta para los dos. ¿En quién se confiaría más? ¿En un ser humano o en una máquina en el momento de emitir una resolución? Y también pensar que, por ejemplo, vamos a suponer que ya estamos en el momento de que a través de la inteligencia artificial se puede emitir una resolución y si esa resolución tendría que tener como un recurso de pues, la apelación, por ejemplo, en el cual fuera revisada por el ser humano, ¿no? Que también podría ser algo que ya podríamos inclusive mezclar la labor, no solamente dejarlo todo a la inteligencia artificial, sino es también poder incorporar desde luego a la inteligencia humana, sobre todo para cuestiones de revisión. Y ahora lo vemos, por ejemplo, con los vehículos que no llevan chofer y electrónicos y que de repente pues no está dentro del programa cierta situación y no ven a la persona o no la distinguen y la atropellan, ¿verdad? Entonces, ¿a quién? La primera pregunta, ¿a quién confiar más? ¿A la inteligencia artificial o a la inteligencia humana? Felicitaciones, tema muy importante. Nos saluda Leonel Aguilar de la Facultad de Derecho, no sé de qué universidad, pero saludamos a todas las universidades y a todas las facultades de Derecho. La primera pregunta, si nos puedes compartir tu opinión, Ignacio, por favor. Sí, con todo gusto. Lo primero que quiero decir es que estos planteos son posibles porque en algún punto, en líneas generales, la opinión que tiene el justiciable, el operador jurídico sobre el Poder Judicial no es unívoca. Es decir, hay muchos jueces buenos, muchas juezas buenas, pero también hay muchos integrantes del Poder Judicial que no hacen bien su trabajo. Entonces, por eso los sistemas se ponen en crisis. De todas maneras, como tuvimos oportunidad de charlar, yo creo que no obedece tanto a quién se le tiene más fe o menos fe, sino a que estamos frente a las discusiones del siglo XXI. O sea, son discusiones que nos van a trascender. Yo creo que es muy valioso la iniciativa de Alfonso acá en el Foro de Acceso a la Justicia, porque son temas que hay que empezar a poner sobre la mesa, no para creer que vamos a dar certezas nosotros, o yo por lo menos estoy convencido que no las voy a dar, pero sí para que se discutan y que se vayan, digamos, que se vayan incorporando en los debates, digamos, en las mesas académicas. Es muy difícil. Es tan buena la pregunta que es muy difícil. Yo creo que va a ser una realidad y yo creo que vamos a tener, estamos haciendo futuro, es verdad, hoy por hoy, es verlo lejísimos, por lo menos en Argentina, pero yo creo que vamos a tener ciertos... Y a mí me gustaría, ustedes ya conocen, tuvimos la oportunidad de discutirlo y lo dije acá, a mí me gustaría algo paulatino y algo, por ejemplo, en el caso del arbitraje, que es un pronunciamiento de naturaleza jurisdiccional, me gustaría algo mixto para empezar y después ver. El caso del Poder Judicial, podemos tener un juez 4.0 y un tribunal de alzada como tribunal compuesto, donde
haya un juez 4.0 y dos jueces humanos, para empezar. Y me imagino, por ejemplo, así como lo dices, ¿no? Este voto fue mayoritario, la decisión se tomó por mayoría, el juez H414 dijo que no, y los dos jueces humanos dijeron que sí, ¿no? Dice Elizabeth Pero, Espinosa, desde Villaflores nos saluda, en México no podríamos asegurar en qué confiar más, contestando al maestro Lascano. Bueno, ahorita sí se puede Yo, confiar pues, porque no hay actividades, ¿no? yo contestaría como en algún momento uno de mis profesores en la facultad me enseñó, depende. O sea, la respuesta sería depende, porque no podemos de entrada poner en las manos de una computadora sin haber experimentado antes y con cierto grado de complejidad en los asuntos, las decisiones sin tener la certidumbre de que va a tomar la decisión correcta. Ahora, nosotros como litigantes sabemos que muchos de los expedientes que tenemos, dependiendo de la argumentación, se pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Ahí depende mucho de la argumentación, de la ponderación y de un ejercicio que tal vez en un primer momento la tecnología no lo puede hacer. Yo confiaría en los trámites en donde ponderando qué es lo que necesita la persona que se le resuelva. O sea, cuál es la necesidad más trascendental en este trámite. Que se resuelva con rapidez y con certidumbre y que no tengan mayor complejidad. O sea, yo no pondría en manos de una tecnología, por ejemplo, la decisión de la custodia o de la patria potestad de mis hijos, de mis hijas, pero eventualmente un trámite de alguna multa de tránsito que veríamos tiene fundamentación, motivación, ahí podemos manejar los algoritmos eventualmente y ahí no trascendería una decisión incorrecta. No estaríamos exentos de que haya decisiones incorrectas. Lo que deberíamos de tener la transparencia es de decir, aún en sistemas de computación se puede dar el caso en que haya errores. Como sociedad los vamos a aceptar porque hoy, como sociedad, aceptamos los errores, los perseguimos, pero también hay un grado de tolerabilidad en los errores que el juez humano pudiera llegar a cometer. Lo que eventualmente podríamos erradicar y a donde quizá también puede llevarnos la liga es hacia la corrupción, la podríamos atacar con este tipo de tecnología. A mí me parece que sí, pero finalmente también llega un punto en el que esa tecnología en algún punto es manipulada por el ser humano. Entonces, hay muchos temas frontera interesantes que podemos ir analizando poco a poco. Adelante, adelante, Ignacio. Y les voy a agregar algo más. Yo no sé ustedes cómo lo ven en México, pero yo en Buenos Aires veo que las generaciones que vienen de abogados escriben mucho menos de lo que escribíamos nosotros cuando éramos alumnos. Los parciales son más escuetos, los razonamientos son más... Entonces, ojo con eso, porque uno dice también cómo sería una sentencia emitida por inteligencia artificial. Es capaz que los abogados del futuro no necesitan los razonamientos que necesitamos nosotros. Exacto. Ahora, la pregunta también sería, por ejemplo, voy a poner un símil, el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que las violaciones a los derechos humanos dan como consecuencia la reparación integral a las víctimas, ¿no? Pero no dice cómo. Y entonces, los jueces de la Corte, en cada caso, dicen cómo. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la inteligencia artificial solo podría dar respuestas en base a lo que esté programado y quién sería el genio para programar toda la información posible del derecho, ¿no? Porque es un mundo del derecho y cada vez más, ¿no?
En este sentido, ¿cuál sería el reto para los abogados actuales? ¿Cuál sería el reto para utilizar esta inteligencia artificial en los 3 niveles? De hecho, que se han manejado, creo que inclusive en el primer nivel como objeto de prueba, todavía no hay muchas certezas. En el segundo, pues en algunos procedimientos, nosotros en México tenemos el juicio de amparo que ya se maneja el expediente de papel y el expediente electrónico. En algunos tribunales administrativos los juicios son en línea, pero en la justicia cotidiana todavía no tenemos implementados estos sistemas, ¿no? Y pues menos llegar al extremo del punto 4 de que sean a través de la inteligencia artificial quienes emitan resoluciones. ¿Qué debemos hacer los abogados? Y sobre todo por la pandemia, es decir, la pandemia también nos obliga a utilizar la tecnología, porque ahora no podemos reunirnos tan fácilmente como antes. La mayoría de los tribunales de México están todavía cerrados. ¿Cuál es el reto que tenemos los abogados? Que también es bueno decir, y no sé si compartan conmigo, que no es el único campo del saber humano, el jurídico, el que está siendo, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial, sino, por ejemplo, hay operaciones médicas que ya se hacen a través de máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero reto que tenemos hoy en día los abogados? No sé, Ignacio, si quisieras empezar. Para mí el primer reto en el futuro cercano es la implementación y la consolidación del expediente digital, indudablemente. Lo que no nos puede volver a ocurrir es que por la pandemia, porque realmente no tenemos certeza de que el virus mute, digamos, de que vuelva a haber rebrotes. Lo que no puede pasar es que la justicia se confine, digamos, porque nos confinemos nosotros, vaya y pase. Para que el Poder Judicial se confine, estamos en un problema. Porque como decías vos, perfecto al comenzar este conversatorio, Alfonso, es el derecho humano básico. O sea, si no tenemos el derecho de acceso a la justicia, ese derecho subjetivo, constitucional, humano, no tenemos nada. Entonces, lo que no nos puede ocurrir es, por una pandemia, que se confine la justicia. Entonces, yo creo que el punto esencial y sobre lo que había que hacer particular hincapié en el futuro cercano es la consolidación del expediente digital, expediente electrónico en todos los ámbitos. O sea, si consolidamos eso, o sea, ya sería el escalón previo a ir hacia el otro, que es mucho más ambicioso, que para mí, insisto, perdón por ser repetitivo, pero yo instalaría la inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial en etapas previas a la demandabilidad. Puede ser la mediación, puede ser el proceso administrativo, ¿no?, que nosotros tenemos en las demandas contenciosas administrativas, en los procesos donde el Estado es parte. Tenemos una etapa previa donde se le llama procedimiento administrativo, donde el Estado es juez y parte. Bueno, instalarlo ahí. Total, después tenemos la revisabilidad por el Poder Judicial y en una primera etapa podría ser una revisabilidad humana, si no estamos preparados. Pero yo en el futuro cercano me consolidaría el expediente digital, porque si nosotros estamos preparados culturalmente para aceptar, para no ir a una mesa de entradas de un tribunal, para aceptar que podemos presentar un escrito vía web, que nos los pueden despachar, que nos puede llegar una cédula electrónica. No, o sea, si ya estamos culturalmente preparados para eso,
lo otro entraría en el plano de lo menos hipotético. Hoy nos tenemos que, primero porque no nos puede volver a pasar que el abogado no pueda trabajar de abogado y que si el justiciable necesita ejercer sus derechos no lo puede hacer. Es básico. Si no, todo lo demás entra ya en el plano del ilusorio. Si bien ya estamos hablando de cuestiones propias, digamos, de un futuro. Si no tenemos consolidado la tramitación del expediente digital, no podemos seguir hablando hacia lo otro. Sí, muy bien, coincido excelente. con... Realmente también, perdón, Hugo, antes dame Sí, adelante, adelante. chance. Gracias. Algo que también creo, y creo que no ha sido un tema que hemos tocado, creo que, y lo digo con convicción, saludamos a Xochitl Hernández, felicidades por los temas, a Fernando Méndez, muy buena conferencia. Bueno, nos ha faltado, y antes de que el doctor Hugo Carrasco nos diga cuál es el reto, le voy a agregar una pregunta. ¿Nos ha faltado inteligencia humana para aprovechar la inteligencia artificial? Por ejemplo, en la Ciudad de México reabrieron los tribunales y es para mí como una cachetada con guante blanco que haya filas interminables de abogados tratando de entrar a el tribunal. Esto se puede evitar. Nos falta inteligencia humana para aprovechar la inteligencia artificial. Esa sería la pregunta y también el reto de los abogados actualmente. Doctor Hugo Carrasco, por favor. Gracias, Alfonso. Bueno, Ignacio se refirió mucho al qué. Coincido con él que para poder pensar en la aplicación de la inteligencia artificial tenemos primero que dominar los otros dos escalones, ¿no? El punto 2 y el 3.0. Eventualmente, si no podemos dominar ese qué, pues no podríamos pensar en esa inteligencia artificial con plenitud. También creo que el cómo es muy importante. Tenemos el qué, hay tecnología, se puede implementar, están los tribunales pensando en que haya voluntad de implementarlos y tener los expedientes electrónicos, y más o menos los planteó también Ignacio, el cómo, el trabajar intensamente en hacer ese cambio cultural, el cambiar el chip. Él menciona que las nuevas generaciones vienen con una disposición y una forma de hacer las cosas diferente a la que hoy estamos acostumbrados a hacer. Inclusive nosotros mismos hemos tenido que ir evolucionando en las propias sentencias, ¿no? Antes las sentencias eran un fajo de 200 hojas, 150 hojas, de las cuales 140 eran transcripciones de lo que había sucedido en el juicio, que eso no tiene nada que ver con el tema de fundar y motivar una resolución. Entonces, también hemos tenido que ir evolucionando. Yo creo, igual que Ignacio, que la forma de fundar, motivar y de resolver los asuntos tiene también que ir cambiando, de fijarnos en lo esencial y ir rompiendo, lo dice hoy el artículo 17 constitucional reformado, en el sentido de que debemos de romper con las formalidades, siempre y cuando no haya un daño en la defensa de los justiciables. Hay que romper con las formalidades. La tecnología es un buen pretexto para hacerlo, pero tenemos que trabajar en el cómo, en el cambio cultural, en difundir, en llevar el conocimiento de la tecnología no solamente al foro jurídico y emplear a los profesionales que nos pueden hacer realidad esa inteligencia artificial, sino también a la población que confíe, que esté dispuesta a transitar por ese camino de llegar a esa inteligencia artificial y que empiece a dar resultados favorables y difundirlos también. Difundirlos no con el ánimo de ponerse estrellas en la cabeza, sino simplemente para que la credibilidad en el proceso vaya cambiando y esa aceptabilidad también vaya empujando el cambio.
Yo creo que el cómo aquí también es muy importante. Estos foros, como lo menciona Ignacio, el que tú estás abriendo aquí todos los jueves en materia de justicia es fundamental. Creo que es importante mantener los temas que se mantienen tradicionalmente, pero abrir la ventana hacia este tema de la inteligencia artificial. Más adelante cabría la posibilidad y creo que sería un buen momento para traer no abogados a hablar de la inteligencia artificial, sino a los especialistas que manejan la inteligencia artificial para que nos empiecen a explicar con ABC a los abogados el cómo funciona y no como lo estamos haciendo hoy, que el abogado está interpretando esa inteligencia artificial y cómo aterrizaría en el derecho. Creo que es válido también lo que estamos haciendo hoy, pero nos falta ese grado de comprensión de cuando no comprendemos o no entendemos algo, le tenemos miedo. Yo en materia electrónica soy muy malo, pero poco a poco voy entendiendo cómo funciona el Dropbox, cómo funciona el Zoom y le voy perdiendo miedo conforme lo voy aplicando, pero necesito que me lo expliquen para que yo le pierda el miedo y que no vaya yo a cometer un error que pueda trascender en algo más grave, ¿no? Entonces creo que el cómo también es muy importante, el qué creo que ya lo tenemos, falta que el Estado a través de los poderes judiciales, federales y locales, mantengan la motivación que nos ha dado el COVID. Eventualmente es una cuestión que esperamos que sea temporal, pero no cuando pase la fiebre del COVID, bajen la guardia y entonces nos lleven a regresar de nuevo a los viejos procesos. Yo creo que esto despertó una dinámica que debemos de mantener y debemos de empujar porque cada vez se vaya incorporando más. Pero también depende de nosotros, no solo del Estado, depende de nosotros como litigantes que vayamos a, por ejemplo, a tramitar nuestra firma electrónica avanzada y que en lugar de presentar, hablabas tú de que es muy indignante ver esas largas filas, pero también es muy indignante que pides una cita para no hacer esas largas filas y la cita para presentar la demanda te la dan 2 meses después. Entonces, esto no es lo que estamos buscando, no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos cambiar el chip, necesitamos, en lugar de tener la necesidad de presentar una demanda en físico para tener un sello, el sello moradito del tribunal en donde viene la descripción de lo que vas entregando, necesitamos también aprender a confiar y transformar nuestras demandas a demandas electrónicas, a tramitar nuestras firmas electrónicas y entonces sí ser factor de cambio. Desde que cada uno de nosotros pensemos que somos factor de cambio, es que el gran cambio se va a generar. Y además económicamente y por el medio ambiente, el uso de no papel genera un desarrollo, una evolución en nosotros. Sí, ibas a decir algo, Ignacio, por favor. Sí, permíteme, Alfonso, agregar algo a lo que decía Hugo, que la verdad que no puedo estar más de acuerdo, digamos, parte de la realidad de lo que se vive allá se vive acá, pero además la inteligencia artificial, como bien decía, o sea, mantener vivo esto, la inteligencia artificial no pertenece solo a las ciencias de la informática. La inteligencia artificial se nutre de otras, como las neurociencias, o sea, es una ciencia bien pluridisciplinaria, entonces es como bien decía Hugo, o sea, no puedo estar más de acuerdo con eso que dice, o sea, poder traer especialistas de otras ramas, sean de las neurociencias, ingeniería, ciencia informática, lo que, para poder empezar a instalar el tema, yo creo que es fundamental. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de este foro de acceso a la justicia. Ha sido muy interesante y aparte del contenido también ha sido muy grato volvernos a encontrar por estos medios con Ignacio. Realmente estamos muy complacidos. Sé que digo estamos porque sé que Hugo, a vos, igual que tus servidores, guardamos una entrañable amistad y la verdad espero que pronto nos encontremos físicamente nuevamente. Aquí hay un comentario, dice Roberto, pero a mi consideración no están tomando en cuenta la
contra inteligencia artificial, ¿no? Es decir, programas de app que ¿no? Bueno, también es parte de las películas, ¿no? Y parte de la realidad, ¿no? Ahora dice Donald Trump que quiere quitar el TikTok porque los chinos, a través de estos programas, ¿no? Y también podemos ver que no solamente nos conocen, ¿no? Por nuestras preferencias, nuestro movimiento, es decir, la inteligencia artificial está en todos lados. Es algo obvio, ¿no? Y pues debemos de adecuarnos a utilizarla, a vivir con ella. Y podríamos pensar en este momento, para concluir el foro de hoy, en establecer una disciplina en las universidades que enseñara a los abogados cómo estar en el foro virtual, cómo participar en el foro virtual. ¿Cuál sería, como conclusión y tomando en cuenta esta cuestión, que nos podrían decir? Ignacio, por favor. Bueno, yo la verdad que no puedo estar más de acuerdo con vos, Alfonso, en que ya hay que instalarlo, ya hay que hacer una materia. Yo creo que así como se fue instalando todo lo que fue métodos alternativos de resolución de controversias en su momento, para cambiarle el chip al abogado, que no era ganar, sino se puede llegar a un buen acuerdo, se puede llegar a una buena conciliación. Hoy es momento de empezar a incorporar, porque lo que tenemos que entender es que hoy nosotros estamos formando alumnos que son 4.0. Son chicos que tuvieron una tablet en la mano antes de subirse a un triciclo o a una bicicleta. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a la altura de esos alumnos. Son alumnos con otra concepción. Digamos, no nos puede, para mí eso siempre es algo que me llamó la atención. ¿Cuánto menos escriben en los parciales de lo que escribía yo como alumno? Y no estoy tan lejos de ellos, digamos, de edad. Estoy lejos, pero no estoy tan lejos. Y sin embargo, cómo escriben, cómo se expresan en un parcial, cómo se expresan en forma oral. Entonces, ahí es cuando nosotros nos tenemos que replantear como docentes si no tenemos que reformular o no tenemos que empezar a... De hecho, yo estuve el año pasado estudiando en España y estuve estudiando en España y tuve una materia de inteligencia artificial en posgrado. Bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que hoy los chicos de 18 años, 19 años, son chicos 4.0. No son los 18 años. Complementaría lo que mencionas, Ignacio. Creo que es fundamental el prepararnos y el preparar a la gente que viene, pero también me gustaría poner sobre la mesa que ante esa preparación no podemos hacer ajenos a las realidades que tenemos. Así como hay alumnos 4.0, hay alumnos y hay personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y esos no los podemos dejar afuera. También tenemos que mantener una educación en la que paulatinamente pugnemos por irlos incorporando. Hoy, qué mejor que todos nuestros alumnos pudieran tener acceso a una computadora y poder seguir con su preparación, pero tenemos desafortunadamente casos en nuestras universidades en donde hay alumnos que no tienen acceso a internet en su casa, no tienen una computadora, no tienen un tablet, no tienen un celular. Entonces también hago un llamado a que en ese campo de evolución que estamos pensando de ir caminando, también tenemos que ver cuáles son las formas en que incorporemos a esas personas, porque sigue siendo una responsabilidad de, no quiero llamarle del Estado, pero sí de la sociedad, el no generar una fractura en donde dejemos afuera a ciertas personas, ¿no? Sí creo que es lo de hoy que vamos hacia allá, pero también en estas reflexiones que hemos hecho hacia la vanguardia, la tecnología, la innovación, hay que saber reconocer nuestras realidades y tender puentes para que se puedan incorporar.
tenés Muy razón, interesante. Hugo, la realidad es la misma que la Argentina, la brecha digital es innegable, yo creo que es la realidad de América Latina. eh, eh, pero bueno, también en aras de incorporar gente, también podríamos, también se podría pensar qué piensa la gente de la política, pero en realidad eso, si bien no es responsabilidad del Estado, pero sí es una responsabilidad, sí es una cuestión bien de política pública entendida, o sea, sin nombres propios, pero una política pública que trascienda lo que decimos hoy nosotros, o sea, que trascienda los años. Eliminar la brecha digital es un tema de política pública. No lo vamos a poder discutir, o sea, arreglar los abogados, en ningún foro académico. O sea, y yo creo que es parte de un consenso donde el piso tiene que ser que eso no puede existir. Excelente. La verdad ha sido un programa muy, muy bueno. Yo quiero agradecerles su participación, su interés, siempre al servicio de la educación. Y qué bueno que tengamos gente como ustedes que pueden hacernos planteamientos que nos hagan repensar y crear algunos espacios, ¿verdad? Cada mayores, y ahora que hablabas Ignacio y Hugo, yo decía, bueno, ahora algunos alumnos, como bien dice el profesor Hugo, está uno en clase y están checando en su teléfono si lo que está diciendo uno es acertado o no. Entonces, ahora estamos en una era diferente, en una era de la información. Es lo que escuchaba la otra vez, de que en Boston Universidad es la que tenía en su momento la información más adecuada sobre biología. Y entonces presumían ello, mejor biblioteca de biología en el mundo, pero dice un profesor, no basta con que uno entre o pase por ahí para ser biólogo, ¿no? Información hay mucha. Lo que tenemos que hacer es... Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECOCICE, México, agradecemos la participación brillante y destacada del doctor Ignacio Agustín Falque. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Buenos Aires, Argentina, y también queremos que lo transmita a nuestro amigo Mario Machotra. Y nuestro amigo ya de varias batallas, Hugo Carrasco Soler, la verdad es un honor también que estés con nosotros. La verdad es que a mí me gusta mucho compartir con él. Generalmente soy profesor invitado o honorario en la Facultad de Derecho y ahora que él habló que está en clase, añoro estar en Ciudad Universitaria y también en estar en algún país diferente en Latinoamérica y, ¿por qué no, en Argentina? Así que nos vemos pronto. Gracias. Mañana tenemos, todos los viernes, Ignacio y Hugo ya lo sabe, todos los viernes tenemos, se llama Viernes de Derechos Humanos, y mañana vamos a tener un tema muy importante sobre cómo se tramita la defensa no jurisdiccional ante las comisiones de derechos humanos, con un maestro, un doctor, un colega, el doctor Eliseo Mena, que también participará. Los esperamos así mañana en punto de las 11 horas. Hasta pronto, buenas noches y nos vemos en la Muchas próxima. gracias por todo. No va a ser la última vez, ¿eh? Cuando quiera, para mí es un enorme placer, de verdad. Muchas Bien. gracias. Gracias. Igual. A ti no te necesito decir, Hugo, que no será la última. Bueno, Daniel, nos vamos. Gracias. Gracias.